¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fran Hidalgo Barquero, soy uno de los socios y cofundadores de Empresax y en este vídeo te voy a contar brevemente cómo es un proceso de venta de una compañía. Vamos allá. En primer lugar, es muy importante entender las motivaciones. Cuando un potencial cliente, un empresario o empresaria que está pensando en vender su compañía nos llama, le hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la venta? Lo habitual es que se den dos situaciones, ¿no? Como es obvio, es decir, que decidamos nosotros vender la compañía, iniciar el proceso, o que un tercero se nos acerque con una oferta y pues nos sorprenda un poco y valoremos en ese caso entrar en el proceso y venderle la compañía. En el primer caso, en el caso de la venta proactiva, es decir, que nosotros decidamos vender la compañía, se dan numerosas situaciones, ¿no? Al final, lo normal es que todas se encuadren en estos casos y las más habituales son estas, ¿no? La falta de sucesión en la compañía, el agotamiento, la necesidad de apoyo, es decir, de buscar un socio bien financiero, bien estratégico para llevar la compañía al siguiente nivel, que tenga experiencia en la nueva fase que necesita vivir la empresa. Por desgracia, se dan otros casos como son la discrepancia entre socios o simplemente es bastante habitual que nos encontremos con empresarios que después de 5, 10, 20, los años que sea, está cansado o sin estar cansado decide que quiere dedicarse a otras cosas o montar otros proyectos y por tanto se plantea iniciar el proceso de venta de la compañía, ¿de acuerdo? En el caso de la venta reactiva, como decía, pues en caso de que recibamos una oferta es muy importante no enfrentarnos a ella solos, porque lo normal es que el comprador esté mucho más acostumbrado que nosotros a comprar compañías, ¿no? Y en ese caso necesitamos a alguien que tenga el mismo nivel de interlocución que el comprador, entre otras cosas, para defender nuestros intereses. Sobre las posibilidades de éxito siempre somos muy claros. La realidad es que vender una compañía es muy complejo y probablemente sean mínimas. En ningún caso se puede garantizar y hay tantísimos puntos de fricción que más allá del precio, que es el primero que viene a la cabeza, se dan muchas situaciones que pueden dar lugar a que la operación se caiga, ¿vale? Como veremos a continuación. Hablando de precio, otro de los temas que solemos tratar en las primeras conversaciones con nuestros clientes es, oye, a nivel de valoración, ¿cuál es tu estimación? Tu estimación de valor no es ni más ni menos que algo que sale de tu estómago, es decir, yo creo que mi compañía vale lo que sea y es algo totalmente legítimo, ¿no? Existen una serie de metodologías de valoración de empresas, nosotros las tratamos en muchísima profundidad, pero más allá de eso, lo más importante, como digo, es esa estimación propia, que de nuevo es legítima, pero que sí necesitamos entender para afrontarla con la nuestra. La nuestra no es ni más ni menos que la que aplicamos a partir de estas metodologías, a partir de lo que vemos en el mercado, una vez que estudiamos el mercado. Y si entendemos que estamos muy alejados, pues no tiene sentido empezar el proceso, ¿no? Si vemos que sí, lo normal es que nos metamos a trabajar. A partir de aquí también hay que entender que nosotros como compañía, para saber si somos una empresa vendible, tenemos que entender si tenemos un tamaño relativo importante, una masa crítica para nuestro potencial comprador, si tenemos algún tipo de ventaja competitiva, si somos una empresa interesante en términos de generación de caja. Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque no todas las empresas, por muy interesantes que sean, son vendibles y esto es así de crudo, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo es el proceso? El proceso es bastante largo, como podéis imaginaros. Lo normal es que si se lleva 6 meses sea un éxito. A partir de ahí hemos visto de todo, pero lo más habitual es que se lleve un año o más de un año. En muchas ocasiones tenemos relaciones que empiezan con los clientes cuando se plantean esta cuestión, entramos a trabajar y vemos que es necesario hacer una serie de cambios, modificaciones, tomar una serie de decisiones en la empresa para ponerla en una situación mejor y en el futuro pues poder alcanzar esa valoración que estamos buscando o eliminar los problemas que creamos que pueden existir para una operación de este tipo. En todo caso, y no es porque nos convenga a nosotros, un asesor especializado es fundamental, básicamente porque este proceso requiere muchísimo tiempo, una interlocución relativamente compleja y lo importante es que el empresario no pierda el foco del negocio. Eso es un tema fundamental. ¿De acuerdo? Las fases son las que veis aquí, o las que ves aquí. En resumen, tenemos la fase uno de análisis y preparación, una fase más estratégica, una fase de aproximación y una fase de negociación. En la fase uno, ¿qué hacemos? Entender la empresa de arriba abajo para poder defenderla y presentarla adecuadamente, identificar potenciales problemas que creamos que puedan aparecer a lo largo del proceso y a partir de ahí, con todo eso, estimamos un valor de la compañía con el cliente, un valor objetivo, preparamos toda la documentación que vamos a presentar a los potenciales compradores
Y además hacemos ese análisis para poder entender quién es nuestro potencial comprador o nuestro potencial socio. Podemos estar ante un socio financiero o ante un socio estratégico o industrial. No profundizo en estos temas y de nuevo nos vais abrumados por todos estos conceptos porque todos los tratamos en el blog, ¿de acuerdo? En la fase 2 de aproximación, el objetivo principal es presentar la compañía a todos los potenciales compradores que hemos identificado en la fase 1, con el objetivo de alcanzar un resultado muy claro, que es que nos hagan una oferta. Lo ideal, obtener más de una oferta. ¿De acuerdo? En esta fase, igual que la primera, sí se puede determinar más o menos los tiempos, que se lleva pues desde unas semanas hasta 1, 2, 3 meses, lo que sea necesario en función de la complejidad de la compañía o de la preparación que sea necesaria. Pero la fase 2 se suele llevar más tiempo porque dependemos de los tiempos de los terceros que analicen nuestra potencial, el interés en nuestra compañía, ¿no? A partir de ahí se producirán muchísimas reuniones en las que nosotros nos dedicaremos a aclarar dudas a los potenciales compradores, a justificar el valor de la compañía, su potencial, etcétera, etcétera. Si hemos tenido, entre comillas, la suerte y hemos puesto el trabajo para obtener esas ofertas, nos metemos de lleno en la fase 3 de negociación y en esta fase, que se suele comenzar con la discusión y la firma del acuerdo de intenciones, se plasman las condiciones generales del acuerdo y un poco el campo o las reglas de juego que vamos a, digamos, las dos partes respetar desde la firma de acuerdo de intenciones hasta el cierre de la operación, que se cerrará con la firma del contrato de compraventa y todos los anexos que sean necesarios. En ese tiempo, lo normal es que se produzca la due diligence o auditoría, en la que el comprador revisa nuestra compañía de arriba abajo, un proceso bastante complicado a nivel de dedicación, de tiempos, a nivel emocional, porque hay que dar muchísima información, se hace un poco pesado y eso es también parte del valor que facilitamos al encargarnos de todo esto y además negociamos la operación con todo lujo de detalles, ¿no? Aquí nos metemos a tratar la estructura en detalle, es decir, hay pagos aplazados, hay variables, qué tipo de garantías se dan por las partes, hay continuidad de los socios, qué ocurre en caso de no se sabe. En fin, hay que tratar muchísimas situaciones. El resultado sería la firma del contrato de compraventa de empresa. En caso de que no se haya hecho una venta total y todavía seamos socios de la compañía, habría que tener también un pacto de socios para regular la relación entre las partes. Esto es fundamental. Y a partir de aquí, como os decimos, plantearnos cualquier tipo de cuestión, porque este proceso tiene muchísimas aristas y bueno, pues la complejidad de cada uno depende de cada caso, pero es importante contar con acompañamiento, así que estamos a vuestra disposición y os invitamos a pasar por el blog para ver el resto de conceptos que hemos tratado. Un saludo.